El profesor Clarkson entró en el aula con la confianza de quien jamás se había equivocado en nada, lo cual, considerando que era un cenuriano con 4 brazos y un ego del tamaño de una pequeña luna, era un mensaje. Su exoesqueleto de chitnés brillaba bajo la luz artificial mientras ordenaba sus apuntes con una floritura innecesaria. «Buenos días, mis alumnos intelectualmente curiosos», anunció Clarkson, con esa particular condescendencia que solo los profesores titulares podían perfeccionar. Hoy continuamos nuestro estudio de la dinámica avanzada de los depredadores en la galaxia. El aula era una colección diversa de formas de vida alienígenas, cada una intentando parecer interesada mientras se preguntaba en secreto si podrían transferirse a la literatura galáctica. Zephyr, un ser cristalino cuyo cuerpo literalmente tintineaba al moverse, estaba sentada en la primera fila, tomando notas meticulosas. Detrás de ella, Glob se balanceaba suavemente en su silla especializada. Su forma gelatinosa cambiaba de color ocasionalmente para expresar emociones que su especie nunca se había molestado en nombrar. En la esquina del fondo, Spike chasqueaba las mandíbulas rítmicamente, un hábito nervioso que había llevado a 3 compañeros de habitación anteriores a solicitar traslados. Ahora bien, continuó Clarkson, activando la pantalla holográfica con 2 brazos, mientras los otros 2 gesticulaban dramáticamente. Examinemos los patrones de caza del gato de sombra regiliano, una obra maestra de la depredación solitaria. El holograma mostraba una elegante criatura de 6 patas acechando entre la vegetación púrpura. Clarkson estaba empezando a hablar de su tema favorito cuando la puerta del aula se abrió con un siseo. Entró un humano. Toda la clase se giró para mirarlo, lo cual era bastante normal considerando que algunos de ellos técnicamente no tenían cabezas que pudieran girar. El humano parecía notablemente común para los estándares humanos. De estatura media, cabello castaño, llevaba lo que parecía una bolsa de cuero desgastada. Vestía el uniforme estándar de la Universidad Galáctica, pero de alguna manera se las arreglaba para que pareciera que acababa de levantarse de la cama. «Ah», dijo Clarkson, con la voz llena de esa falsa paciencia que sugería que estaba a punto de hacerle el día a alguien mucho peor. «Señor Morrison, qué placer que se una a nosotros. Por favor, tome asiento para que podamos seguir aprendiendo sobre los verdaderos depredadores». Jake Morrison echó un vistazo a la sala, saludó cortésmente con la cabeza a algunos estudiantes y se sentó en un asiento vacío cerca del centro. Sacó una tableta y un lápiz óptico, aparentemente impasible ante la atención o la evidente irritación del profesor. Como decía, Clarkson continuó, el gato de las sombras representa la cúspide de la evolución depredadora. Solitario, eficiente, despiadado. A diferencia de las criaturas primitivas que se encuentran en ciertos mundos remotos, le lanzó una mirada significativa a Jake. Algunos planetas, verá, nunca descubrieron cómo producir depredadores adecuados. Están atascados con adorables mamíferos que probablemente no podrían salir de una cámara de síntesis de proteínas cazando. Varios estudiantes rieron entre dientes. Sepri intervino suavemente, lo que era el equivalente en su especie a una risa educada. Gloop adoptó un tono ámbar complacido. Jake continuó tomando notas, aparentemente ajeno a que acababa de convertirse en el blanco de la condescendencia académica. De vez en cuando miraba la pantalla holográfica, luego volvía a su tableta, con expresión completamente neutral. Tomemos la Tierra como ejemplo, continuó Clarkson, entusiasmándose con el tema. Una pequeña canica azul en un sistema estelar común y corriente. Los depredadores dominantes allí son cosas como lobos y leones. Criaturas tan poco sofisticadas que aún cazan en grupo. Imagínense, tener que atacar en grupo a su presa porque no son lo suficientemente hábiles para manejarla solos. Más risas de la clase. Incluso el chasquido de la mandíbula de Spike adquirió un ritmo divertido. Fue entonces cuando Jake levantó la vista de su tableta y habló por primera vez. En realidad, profesor, dijo en voz baja. Quizás deberías tener cuidado con las suposiciones. El aula quedó en silencio. No el silencio agradable,
donde todos están absortos en el material, sino el incómodo, donde alguien acaba de decir algo que les revuelve el estómago a todos. Bueno, para las especies que sí lo tienen. Los antebrazos del profesor Claston se congelaron a mitad de un gesto. Sus ojos compuestos se clavaron en Jake con la mirada que suelen reservar los estudiantes que se atreven a señalar errores en las investigaciones publicadas. Disculpe, señor Morrison. Jake dejó el lápiz y se recostó en la silla. Solo digo que quizás debería saber un poco más sobre el ecosistema de un planeta antes de considerarlo primitivo. La Tierra podría ser diferente de lo que esperas. El exoesqueleto de Claston emitió un pequeño crujido al erguirse por completo. Oh, por favor, ilumínanos. Seguro que tu encantador mundo ha dado algunos conejos realmente temibles. La clase estalló en carcajadas. El repiqueteo de Zephyr alcanzó un tono casi musical. Glob se tornó de un rosado radiante y se movió divertido. Incluso las mandíbulas de Spike chasquearon en lo que parecía alegría entre su gente. O quizás, continuó Claxon, claramente disfrutando. Ahora, ¿quieren contarnos sobre el depredador máximo de su planeta? Adivinen, algún tipo de felino grande que tiene que acercarse sigilosamente a los animales que pastan porque no tiene la habilidad para una confrontación adecuada. Más risas. Alguien en la última fila emitió lo que parecía un maullido, lo que provocó nuevas carcajadas en varios estudiantes. Jake esperó pacientemente a que las risas se calmaran. Cuando lo hicieron, miró directamente al profesor Claxon y dijo, «Claro, con gusto les explicaré por qué ningún depredador en la Tierra caza solo». «Oh, esto será precioso», dijo Claxon, acomodándose en su silla con los 4 brazos cruzados. «Por favor, cuéntenos historias de sus conejos cooperativos». «En realidad», dijo Jake, abriendo algo en su tableta. «Primero, permítame hacerle una pregunta, profesor. ¿Qué cree que le sucede a una especie depredadora que no puede adaptarse a cazar cooperativamente en un mundo donde todo lo demás intenta matarla?» Claston hizo un gesto de desdén con la mano. «Desarrollan mejores técnicas de caza, obviamente. Garras más afiladas, mejor camuflaje, mayor velocidad, presión evolutiva básica. ¿Verdad?» Jake asintió. ¿Y si eso no funciona? Entonces encuentran un nicho ecológico diferente o se extinguen. Esto es xenobiología elemental, señor Morrison. Jake sonrió. No era una sonrisa especialmente cálida. Exactamente. Se extinguen. La risa había cesado. Algo en el tono de Jake sugería que la hora del cuento estaba a punto de tomar un giro muy diferente al que todos esperaban. Entonces, el profesor Jake continuó. ¿Qué cree que significa cuando le digo que en la Tierra no quedan depredadores solitarios? El silencio se prolongó incómodamente. Los ojos compuestos de Claston se entrecerraron mientras procesaba la información. Eso simplemente no es posible. La evolución no funciona así. Siempre hay nichos ecológicos para cazadores solitarios. Tienes razón, asintió Jake. Debería haberlos. Pero déjame hablarte de los lobos. Tocó su tableta y de repente, la pantalla holográfica mostró una manada de lobos grises moviéndose por un bosque nevado. Canis lupus, el típico depredador terrestre. Ahora, probablemente estés pensando, estos se ven bastante comunes, ¿verdad? 4 patas, pelaje, dientes. Nada demasiado impresionante. Lup había cambiado a un color beige más neutro. El repiqueteo de Zephyr había cesado por completo. Incluso el chasquido de la mandíbula de Spike había disminuido a un ritmo incierto. Esto es lo que los hace interesantes, continuó Jake, con la voz adquiriendo el tono de alguien que explica algo muy simple a niños muy lentos. Cazan en manadas coordinadas de 4 a 10 individuos. Pero no se trata solo de tácticas de grupo. Mira esto. El holograma mostraba a los lobos dispersándose en una compleja formación alrededor de una manada de alces. Mira, no solo persiguen presas. Usan coordinación táctica.
Esos dos de la izquierda conducen a la manada hacia un punto de emboscada. El de la derecha corta las rutas de escape. Y la pareja alfa selecciona al objetivo según la edad, la salud y la separación del grupo. El profesor Clarkson se inclinó hacia adelante a pesar suyo. Eso es inusualmente sofisticado para el comportamiento de una manada. Oh, apenas estamos empezando, dijo Jake alegremente. Déjame mostrarte leones. La exhibición se trasladó a la sabana africana. Una manada de leones holgazaneaba a la sombra, con un aspecto engañosamente perezoso. El leo pantera. Y aquí es donde se pone divertido. Las hembras se encargan de la mayor parte de la caza, y lo tienen dominado a la perfección. Utilizan el terreno, la dirección del viento y la coordinación sincronizada para ejecutar complejas estrategias de emboscada. El holograma mostraba a las leonas desplegándose en semicírculo, comunicándose mediante un lenguaje corporal sutil y su posicionamiento. Pueden ajustar su estrategia sobre la marcha según el comportamiento de la presa. Y los machos, su trabajo no es solo verse bien. Son la unidad de asalto pesado para cuando las cosas van mal, y defienden el territorio de otras manadas de depredadores. Zephyr finalmente habló, su voz creando un pequeño y nervioso timbre. Pero seguramente estos son casos excepcionales. La caza en manada debe ser poco común. La sonrisa de Jake se ensanchó un poco. ¿Te gustaría saber algo sobre las hienas? ¿Hienas? Spike hizo clic con incertidumbre. ¿No son carroñeros? Un error común, dijo Jake, mostrando imágenes de hienas moteadas. Crocuda. En realidad, la crocuda caza más que sus carroñeros. Viven en clanes que pueden contar hasta 100 individuos con complejas jerarquías sociales basadas en la inteligencia y la cooperación. Utilizan la caza coordinada por relevos para perseguir a sus presas a distancias que matarían a un depredador solitario. El holograma mostraba a las hienas trabajando en perfecta coordinación. Algunas perseguían a la presa mientras otras descansaban, y luego se turnaban en un patrón que podía continuar durante horas. Su estructura social es tan avanzada que tienen lo que llamamos toma de decisiones democrática, continuó Jake. Cuando el clan necesita elegir entre objetivos de caza, literalmente votan mediante un proceso de vocalización grupal y patrones de movimiento. El profesor Clarkson ya no estaba recostado en su silla. Sus 4 brazos se aferraban a los reposabrazos. Este nivel de coordinación sugiere niveles de inteligencia que... ¿Eso qué, profesor?, preguntó Jake con suavidad. Eso parecía inusualmente alto para depredadores primitivos de un mundo remoto. La clase estaba en un silencio sepulcral. Incluso el zumbido habitual de fondo de los sistemas ambientales parecía apagado. El globe se había vuelto de un alarmante tono amarillo pálido. Pero aquí está, algo que realmente debería interesarles como xenobiólogos, dijo Jake, con un tono aún coloquial. Estos no son casos especiales. Así es como funcionan los depredadores en la Tierra. Porque los que no aprendieron a cooperar, hizo una pausa para darle efecto. Bueno, el profesor Clarkson ya les contó lo que les sucede a las especies que no se adaptan. La voz de Clarkson salió más baja que antes. Se extinguen. Exactamente. Jake asintió. Se extinguen. Jake se recostó en su silla e hizo crujir los nudillos. Un sonido que hizo estremecer visiblemente a varios extraterrestres. Pero ¿saben qué? He sido indulgente con ustedes. Esos fueron solo los obvios. Déjenme contarles sobre los depredadores que realmente no esperarían. Volvió a tocar su tableta. El holograma cambió para mostrar lo que parecía una escena oceánica pacífica. Los delfines saltaban juguetonamente entre las olas, sus elegantes cuerpos brillando a la luz del sol. Tersops truncatus, anunció Jake. Delfines nariz de botella. Mírenlos. Lindos, ¿verdad? Amistosos. El tipo de criatura que te hace pensar. ¡Ay! ¡Qué adorables cachorros marinos! Zephyr intervino nerviosamente. Parecen bastante inofensivos.
Hasta que te das cuenta de que son uno de los cazadores en grupo más sofisticados del planeta, dijo Jake. Su voz adquirió ese mismo tono alegre y educativo que empezaba a incomodar a todos profundamente. Las manadas de delfines no solo cazan juntas, sino que también planifican estrategias. Usan la ecolocalización para coordinar ataques a bancos de peces. Algunos delfines sufren mientras otros atacan desde ángulos específicos. El holograma se amplió para mostrar a los delfines trabajando en perfecta sincronización, creando anillos de lodo para atrapar a los peces y luego turnándose para alimentarse mientras otros mantienen la formación. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, continuó Jai. Usan herramientas. Recogen esponjas para protegerse la nariz mientras cazan en terrenos accidentados. Crean redes con agua y lodo. Y enseñan estas técnicas a sus crías a través de lo que solo puede describirse como educación formal. La voz del profesor Clarkson sonaba tensa. Uso de herramientas, educación formal. Estos son indicadores de inteligencia de nivel sapiente. Oh, ¿te parece impresionante? La sonrisa de Jake se estaba volviendo realmente inquietante. Déjame mostrarte a sus primos. La escena cambió para mostrar enormes formas blancas y negras surcando las aguas árticas. Orcas, con sus marcas distintivas que las hacían parecer torpedos vivientes diseñados por alguien con un sentido del humor muy oscuro. Orcenus orca, dijo Jake. Orcas. Y antes de que preguntes, sí, hacen honor a su nombre. Estas manadas no solo cazan. Realizan operaciones de estilo militar. Se encallaron deliberadamente para capturar focas, coordinaron ataques contra ballenas 10 veces más grandes que ellas y transmitieron técnicas de caza a través de lo que solo podemos llamar tradiciones culturales. El holograma mostraba a las orcas trabajando juntas para crear olas que arrastrarían a las focas de los flujos de hielo, y luego las atraparían con una precisión que enorgullecería a una unidad de fuerzas especiales. Cada manada tiene su propio idioma, profesor, dialectos distintivos que se transmiten de generación en generación. Forman unidades familiares que permanecen juntas de por vida. Y enseñan a sus crías no solo a cazar, sino también cuándo cazar, qué cazar y cómo. Adaptar sus técnicas según las condiciones locales. El chasquido de la mandíbula de Spike se había vuelto rápido y agitado. Esto sugiere niveles de inteligencia comparables a los tuyos, sugirió Jake amablemente. Sí, eso es lo que pensábamos también. Pero espera, hay más. El holograma cambió de nuevo, esta vez para mostrar la densa vegetación selvática. Formas oscuras se movían entre los árboles con fluida gracia. Pantrogloditas, anunció Jake. Chimpancés, nuestros parientes más cercanos. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente divertidas. Porque los chimpancés no solo cazan en manadas. Hacen la guerra. El silencio en el aula era ahora tan absoluto que se podría haber oído caer un alfiler si alguien hubiera tenido el valor de hacerlo. Guerra organizada. Profesor Clarkson. Disputas territoriales que duran años. Incursiones estratégicas contra grupos vecinos. Fabrican armas. Planean ataques. Y ejecutan complejas campañas militares que enorgullecerían al estratega galáctico promedio. Hemos documentado casos en los que ejércitos de chimpancés han eliminado sistemáticamente comunidades rivales enteras mediante ataques coordinados durante varias temporadas. Gloop había. Se puso de un color verde enfermizo y se tambaleaba inseguro en su silla. Y hablando de armas, Jake continuó, aparentemente ajeno al creciente horror en la habitación. No solo usan herramientas, las fabrican. Palos afilados para cazar primates más pequeños, piedras seleccionadas y modificadas para tareas específicas. Incluso tienen lo que llamamos herencia cultural, donde diferentes grupos desarrollan tradiciones distintivas para la fabricación de herramientas. El holograma mostraba a los chimpancés fabricando lanzas, probando su equilibrio y filo, y luego trabajando en grupos coordinados para cazar a otros primates con precisión metódica. Pero esta es mi parte favorita, dijo Jake, bajando la voz a un susurro casi conspirativo. Guardan rencor.
Los chimpancés individuales recordarán conflictos durante décadas y planearán ataques de venganza con pacientes que impresionarían a un maestro de ajedrez centurión. El profesor Clarkson intentó hablar. No pudo. Se aclaró la garganta con los 4 pulmones y lo intentó de nuevo. Señor Morrison, estos patrones de comportamiento que describe no son solo una sofisticada caza en grupo. Son indicadores de una inteligencia plenamente sapiente. Qué curioso que lo menciones, dijo Jake, abriendo una nueva imagen. Esta mostraba enormes formas grises moviéndose por una llanura africana. Porque déjame hablarte de elefantes. ¿Elefantes? La voz de Sepp apenas era un susurro ahora. ¿Pero no son herbívoros? La sonrisa de Jake se estaba volviendo depredadora. Uno pensaría que sí, ¿verdad? Loxodonta africana. Gigantes pacíficos, ¿verdad? Excepto que tienen sociedades matriarcales con jerarquías complejas. Transmiten conocimiento a través de tradiciones orales que se extienden por generaciones y llevan a cabo operaciones militares coordinadas que avergüenzan a la mayoría de los ejércitos galácticos. El holograma mostraba manadas de elefantes moviéndose en formaciones defensivas con exploradores, flanqueadores y unidades de reserva posicionadas con precisión táctica. Recuerda la ubicación de las fuentes de agua a lo largo de distancias continentales. Mantienen redes sociales detalladas en múltiples manadas, y se les ha observado realizando lo que solo puede describirse como funerales por sus muertos. Pero aquí está el truco. Se coordinan activamente con otras manadas para defender territorio y recursos. Hablamos de alianzas estratégicas entre grupos que cubren miles de kilómetros cuadrados. Espera, dijo Spike frenéticamente. ¿Dijiste que celebran funerales? Ah, sí. Jake asintió. Lloran a sus muertos, vuelven a visitar las tumbas y transmiten historias sobre los miembros fallecidos de la manada mediante vocalizaciones que apenas empezaban a comprender. Pero eso no es lo que da miedo. Se inclinó hacia adelante y su voz adquirió el tono de alguien que comparte un secreto particularmente delicioso. Lo que da miedo es que estos pacíficos herbívoros son conocidos por realizar incursiones nocturnas coordinadas en asentamientos humanos cuando su territorio se ve amenazado. Los ataques quirúrgicos del profesor planean ataques dirigidos a infraestructuras específicas, evitando víctimas civiles. No solo son inteligentes, sino que son pensadores estratégicos con un concepto de respuesta proporcional. El aula estaba tan silenciosa que el sistema ambiental parecía contener la respiración. Todos los extraterrestres en la sala miraban a Jake con expresiones que iban del horror a la fascinación, pasando por el tipo de pavor existencial que suele reservarse para los estudiantes que de repente se dan cuenta de que han estado asistiendo a la clase equivocada durante todo un semestre. La voz del profesor Clarkson salió apenas un susurro. Señor Morrison, ¿nos está diciendo que su planeta está poblado en su totalidad por especies con niveles de inteligencia casi sapientes? Jake consideró la pregunta por un momento y luego se encogió de hombros. Bueno, ni siquiera he llegado a los humanos. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. El exoesqueleto del profesor Clarkson había desarrollado un temblor visible, y sus antebrazos se aferraban a la silla con tanta fuerza que aparecían pequeñas fracturas por estrés en los reposabrazos. Antes de hablar de los humanos, dijo Jake, aparentemente disfrutando. Ahora, déjenme explicarles algo que creo que todos se están perdiendo. Verán, siguen llamando casos excepcionales o haciéndose los sorprendidos de que las criaturas terrestres sean inteligentes, pero lo están viendo al revés. Se levantó y caminó hacia el frente del aula, moviéndose con la confianza despreocupada de quien acaba de darse cuenta de que tenía todas las cartas en un juego que todos los demás aún intentaban comprender. La Tierra no es un planeta en el que hayan evolucionado depredadores inteligentes, dijo Jake, y su voz se escuchó con claridad en el silencio sepulcral. La Tierra es un planeta tan fundamentalmente hostil que la inteligencia se convirtió en un requisito básico para la supervivencia. Todo lo que les he mostrado, la coordinación de la manada, el pensamiento estratégico, la planificación a largo plazo, no es excepcional. Ese es el precio mínimo para mantenerse con vida.
Señaló la pantalla holográfica, que ahora mostraba un montaje de los entornos terrestres. Junglas densas, tundras heladas, desiertos abrasadores, océanos azotados por tormentas. ¿Quieren saber por qué ningún depredador caza solo en la Tierra? Porque el propio planeta está intentando matarlo todo. Tenemos sistemas climáticos que pueden arrasar bosques, actividad geológica que remodela continentes y una atmósfera que ha sufrido más eventos de extinción que la mayoría de las especies en toda su historia evolutiva. La voz de Zephyr salió como un timbre apenas audible. ¿Cuántos eventos de extinción? 5 importantes que conocemos, dijo Jake con indiferencia. Además de docenas de otros más pequeños. Edades de hielo, impactos de asteroides, erupciones volcánicas que bloquearon el Sol durante años, cambios en la composición atmosférica que sofocaron el 90% de toda la vida. Y eso es solo por los desastres naturales. Glob se había puesto de un color que no aparecía en ningún lugar del espectro emocional normal para su especie. Era una especie de verde grisáceo que sugería que estaba reconsiderando cada elección de vida que lo había llevado a este momento. Pero aquí está la parte realmente divertida, continuó Jake. Incluso nuestros depredadores solitarios no son realmente solitarios. Tomemos como ejemplo a los osos. El holograma mostró un enorme oso grizzly fácilmente el doble de grande de lo que los extraterrestres esperaban, frente al oso grizzly de Artose. Ahora bien, sus libros de texto probablemente los catalogan como cazadores solitarios. Cierto. Y lo son en su mayoría. Pero cuando es necesario, cooperan. Hemos documentado casos de osos que trabajan juntos para abatir presas grandes, comparten lugares de pesca durante las migraciones del salmón e incluso se coordinan para defender el territorio de otros depredadores. Pero se supone que son territoriales, protestó Spike débilmente. Yo tampoco, asintió Jake, hasta que la cooperación sea más ventajosa que la competencia. Mira, eso es lo que no entiendes. La Tierra no solo produjo depredadores inteligentes, produjo depredadores adaptables, especies capaces de cambiar entre diferentes estrategias de supervivencia según las presiones ambientales. Sacó otra imagen. Esta mostraba una manada de leones compartiendo una presa con una manada de hienas. La competencia y la cooperación no son opuestos en la Tierra. Son herramientas. Nuestros depredadores usan la que mejor se adapta a la situación. Los leones y las hienas normalmente compiten, pero los hemos observado trabajando juntos cuando se enfrentan a amenazas de leopardos o licaones. Alianzas temporales basadas en la necesidad estratégica. La voz del profesor Claxon salió como un susurro ahogado. Necesidad estratégica. Oh, absolutamente. Jake asintió. Porque esto es lo que les pasa a las especies que no pueden pensar estratégicamente en la Tierra. No se extinguen solo por la depredación. Se extinguen por el cambio climático, la pérdida de hábitat, las enfermedades, los desastres naturales o cualquiera de las miles de cosas que pueden matarte en un mundo muerto. ¿Mundo muerto? La voz de Gloop era apenas audible. Jake hizo una pausa como si acabara de darse cuenta de que había dicho algo significativo. Ah, cierto. Probablemente debería explicar ese término. Un mundo muerto es como los xenobiólogos llaman a un planeta donde las presiones ambientales son tan extremas que obligan a una rápida evolución hacia la inteligencia y la cooperación. La mayoría de los mundos habitados de la galaxia son mundos jardín o mundos terrestres estándar. La Tierra es, bueno, la Tierra es lo que sucede cuando un planeta se esfuerza muchísimo por exterminar a todo lo que vive en él durante 4.000 millones de años seguidos. El silencio se prolongó tanto que los sistemas ambientales se apagaron para su ciclo de mantenimiento programado, dejando la habitación en un silencio absoluto. La cuestión es, continuó Jake, que la mayoría de las especies se habrían extinguido en la Tierra en unos pocos millones de años. Las únicas que sobreviven son las que se volvieron realmente buenas trabajando juntas y buscando soluciones a los problemas. Así que, cuando les digo que los lobos cazan en manadas coordinadas, o que los delfines tienen tácticas de estilo militar, o que los elefantes realizan operaciones estratégicas,
No estoy describiendo un comportamiento excepcional. Estoy describiendo el martes. Regresó a su asiento, pero permaneció de pie. ¿Y los humanos? La sonrisa de Jake ahora era realmente aterradora. Los humanos somos la especie que observó este planeta de pesadilla lleno de superdepredadores inteligentes y cooperativos y dijo, ¿sabes qué? Podemos trabajar con esto. Trabajar con esto, dijo Sepr, con un tintineo tan débil que era casi inaudible. No nos adaptamos simplemente a la Tierra, dijo Jake, bajando la voz hasta convertirse en ese mismo susurro conspirativo. Descubrimos cómo hacer que los demás supervivientes de la Tierra trabajaran para nosotros. Tomamos lobos, los cazadores de manada suprema, y los convencimos de cazar con nosotros en lugar de contra nosotros. Ahora los llamamos perros. El holograma mostraba a humanos y perros trabajando juntos, cazando, protegiendo, rastreando. Tomamos caballos, presas de 400 kilos con la velocidad y fuerza suficientes para matar a un humano de una patada, y los convencimos de que nos llevaran a la batalla. Tomamos gatos, depredadores solitarios de emboscada, y los convencimos de vivir en nuestras casas y cazar a nuestras plagas. Incluso descubrimos cómo hacer que algunos de nuestros animales de consumo fueran felices siendo animales de consumo. La voz del profesor Clarkson le falló por completo. Imposible, sugirió Jake. Sí, la mayor parte de la galaxia lo cree. Pero aquí está la cuestión con los humanos. Somos cazadores persistentes. No corremos más rápido que nuestras presas. No tenemos garras más grandes ni dientes más afilados. Lo que hacemos es seguir adelante durante horas, días, generaciones si es necesario. Solíamos cazar megapanas persiguiéndolas literalmente hasta que morían de agotamiento. Nos turnábamos, trabajábamos por turnos, nos coordinábamos a distancias que desafiarían los equipos de comunicación modernos. Y lo hacíamos como algo normal, porque en la Tierra, si no puedes pensar en la victoria, mueres. Jake finalmente se sentó, pero sus palabras seguían flotando en el aire como una nube tóxica. Así que, cuando me pregunte por qué ningún depredador caza solo en la Tierra, profesor, la respuesta es simple. Porque los que intentaron cazar solos se extinguieron hace millones de años. Lo que queda es un planeta lleno de supervivientes inteligentes, adaptables y cooperativos que han pasado toda su historia evolutiva aprendiendo a trabajar juntos para matar seres más grandes, fuertes y peligrosos que ellos. Miró a su alrededor, al mar de rostros alienígenas horrorizados. Y los humanos somos la especie que se volvió tan buena en ello que convencimos a todos los demás supervivientes de unirse a nuestra manada. El silencio que siguió fue tan absoluto que Jake podía oír los patrones respiratorios individuales de cada especie en la sala. La estructura cristalina de Zephyr vibraba a frecuencias que sugerían que estaba a punto de desmoronarse por el estrés. Glob se había vuelto de un color que no era tanto gris como la ausencia de toda esperanza. Las mandíbulas de Spike habían dejado de chasquear por completo, congeladas en lo que parecía una expresión de terror existencial. El profesor Clarkson, mientras tanto, miraba a Jake con la mirada de alguien que acababa de darse cuenta de que todo lo que creía saber sobre el universo no solo estaba mal, sino que era catastróficamente peligroso. Finalmente, Clarkson recuperó la voz, aunque apenas salió como un susurro. Señor Morrison, si lo que dice es cierto, los humanos no somos una especie más. Está describiendo superdepredadores con niveles de inteligencia que rivalizan con los de cualquier raza inteligente conocida. Jake ladeó la cabeza, pensativo. Bueno, preferimos pensar en nosotros mismos como solucionadores de problemas colaborativos. Solucionadores de problemas colaborativos. La voz de Spike se quebró en la última palabra. Claro, dijo Jake con ese mismo tono desenfadado que había estado destruyendo sistemáticamente la visión del mundo de todos durante los últimos 20 minutos. O sea, ¿qué le hace pensar que los humanos son tan especiales comparados con todas las demás especies que he descrito? Los antebrazos del profesor Clarkson gesticularon frenéticamente hacia la pantalla holográfica, que seguía mostrando imágenes de las diversas criaturas de pesadilla de la Tierra.
Acaba de describir un planeta poblado enteramente por superdepredadores superinteligentes que han pasado millones de años perfeccionando el arte de la búsqueda de coordenadas y la guerra estratégica. ¿Verdad? Jake asintió. Entonces, ¿qué hace diferentes a los humanos? La pregunta flotaba en el aire como un gas tóxico. Todos los extraterrestres en la sala claramente pensaban lo mismo, pero ninguno quería expresarlo. ¿Qué podría hacer a los humanos peores que todo lo que ya habían escuchado? La voz de Claxon salió estrangulada. Me da miedo preguntar. La sonrisa de Jake era ahora tan depredadora que varios estudiantes se apartaron instintivamente de él. Somos la única especie que descubrió cómo hacer que otros cazadores en manada trabajen para nosotros. Ya lo mencionaste, logró decir Gloop, aunque su color sugería que se arrepentía de haber hablado. No, dijo Jake, negando con la cabeza. No creo que entiendas a qué me refiero. Déjame ser más específico. Se levantó de nuevo y caminó hacia la pantalla holográfica, señalando imágenes de varias criaturas de la Tierra. Los humanos no solo domesticamos lobos. Los criamos selectivamente durante miles de generaciones para mejorar rasgos específicos. Creamos docenas de subespecies optimizadas para diferentes tipos de caza, lucha y trabajo. Hicimos que algunos fueran mejores rastreando, otros mejores peleando, otros mejores dañando a las presas que también domesticamos. El holograma mostraba la increíble variedad de razas de perros, desde enormes mastines hasta pequeños terriers, cada uno diseñado para propósitos específicos. Tomamos caballos y los criamos para la guerra, para las carreras, para transportar cargas enormes a través de terrenos imposibles. Creamos razas que podían llevar caballeros con armadura a la batalla o tirar artillería a través de cordilleras. Imágenes de varias razas de caballos aparecieron en la pantalla. Domesticamos ganado vacuno, cerdos, pollos, cabras, ovejas. No solo los hicimos más fáciles de manejar. Los hicimos dependientes de nosotros para sobrevivir. Creamos animales que literalmente no pueden sobrevivir sin la intervención humana. Pero eso es el repiqueteo de Zepr. Apenas audible. Eso es manipulación genética a escala de toda la especie. Durante miles de generaciones, Jake asintió alegremente. Y lo hicimos sin ninguna tecnología más avanzada que la cría selectiva y la agricultura básica. Remodelamos ecosistemas enteros para apoyar nuestra producción de alimentos. Convertimos a los superdepredadores en compañeros de caza y a las presas en participantes voluntarios de su propio consumo. El profesor Claxon temblaba visiblemente. Señor Morrison, lo que describe no es domesticación. Es la dominación de todo el ecosistema mediante manipulación genética y condicionamiento psicológico. Claro, Jake se encogió de hombros. Pero aquí está lo realmente impresionante. No nos detuvimos ahí. Hay más. La voz de Spike era apenas un susurro. La sonrisa de Jake se ensanchó. Convencimos a nuestras presas para que nos ayudaran a cazar otras presas. El aula estaba tan silenciosa que Jake podía oír el latido de su propio corazón. Todos los extraterrestres de la sala lo miraban con el horror que suele reservarse para desastres naturales o fenómenos cósmicos. Ganado sufriendo, explicó Jake como si estuviera hablando del tiempo. Entrenamos caballos para ayudarnos a manejar el ganado. Criamos perros para ayudarnos a controlar las ovejas. Creamos sistemas agrícolas completos donde nuestros animales de alimentación son manejados por otros animales a los que hemos convencido para que trabajen para nosotros en lugar de comernos. Pero ese es el color de Gloop había cambiado a algo que sugería que su especie no tenía una palabra para la emoción que estaba experimentando actualmente. Totalmente sin precedentes en la historia galáctica, sugirió Jake. Sí, lo entendemos mucho. Regresó a su asiento pero permaneció de pie claramente disfrutando del efecto que estaba teniendo. Sí, most species either compete or cooperate. Humans figured out how to do both simultaneously. We compete with other predators by making them cooperate with us. We compete with prey species by making them cooperate with our hunting of other prey species.
Vive essentially turned cooperation itself into a form of predation. Professor Clarkson's voice came out as barely more than a whisper. What? What are you studying here at Galactic University, Mr. Morrison? Jack's smile became positively radiant. Interspecies diplomacy. The sound que vino del profesor Clarkson no fue todo un grito, pero tampoco fue del todo diferente a uno. Era el sonido de alguien que se daba cuenta de algo tan terrible que su cerebro intentaba rechazarlo por el bien de su propia cordura. Con un menor en guerra psicológica, añadió Jake amablemente. Sepre emitió un sonido como el de un cristal roto. Gloop había adquirido un color que no existía en la naturaleza y hacía pequeños ruidos burbujeantes angustiados. Las mandíbulas de Spike chasqueaban tan rápido que sonaban como una ametralladora. Verás, continuó Jake, aparentemente ajeno a la creciente histeria que lo rodeaba. Después de que terminamos de domesticar nuestro propio planeta, pensamos que probablemente deberíamos aprender a hacernos amigos de todos los demás habitantes de la galaxia. No quisiera que hubiera ningún malentendido sobre nuestras intenciones. El profesor Clarkson se levantó abruptamente y su silla emitió un sonido chirriante que hizo que todos saltaran. Clase terminada, anunció, con la voz quebrada. Salida anticipada. Todos afuera ahora. Los estudiantes alienígenas no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Hubo una estampida hacia las salidas que habría sido impresionante si no hubiera sido tan aterradora. El repique de Sepr alcanzó frecuencias de pánico mientras vibraba fuera de la habitación. Gloop fluyó hacia la puerta con una velocidad que desafió varias leyes de la física. Las 6 piernas de Spike lo llevaron a la salida tan rápido que era básicamente una mancha. En 30 segundos, el salón de clases estaba vacío a excepción de Jake y el profesor Clarkson. Clarkson se quedó allí por un largo momento, con los 4 brazos colgando inertes a sus costados, mirando al humano con la expresión de alguien que acababa de darse cuenta de que todo lo que creía saber sobre el universo no solo estaba mal, sino que estaba equivocado en formas que le provocarían pesadillas por el resto de su vida. Finalmente, habló. Sí, profesor, está bromeando. Un lado positivo para esto. La voz de Clarkson era hueca. La sonrisa de Jake era cálida, amistosa y absolutamente aterradora. Bueno, ahora sabes por qué la galaxia necesita diplomáticos. Recogió su tableta y su lápiz, se colgó el desgastado bolso de cuero al hombro y se dirigió hacia la puerta. Justo antes de llegar allí, se dio la vuelta. Ah, y profesor, es posible que desee actualizar su libro de texto. La sección sobre depredadores de la Tierra está bastante desactualizada. Y con eso, Jake Morrison salió del aula, dejando al profesor Clarkson solo con la horrible comprensión de que en algún lugar de la galaxia había un planeta entero lleno de criaturas como ese humano, y todos estaban muy interesados en hacer amigos. El sonido del ataque de nervios de Clarkson resonó en los pasillos vacíos del departamento de xenobiología durante casi 1 hora. A lo lejos, el sonido pacífico de Jake Morrison tarareando mientras caminaba hasta su siguiente clase se desvaneció gradualmente, dejando solo el silencio eterno del espacio y el suave zumbido de una estación espacial poblada por seres que lentamente comenzaban a comprender cuán mal habían juzgado a la pequeña y amigable especie del tercer planeta de una estrella amarilla sin complicaciones. Y en algún lugar de las oficinas administrativas de la Universidad Galáctica, se estaba redactando un memorando recomendando aumentos significativos al presupuesto para el programa de diplomacia entre especies solo para estar a salvo.